Información de último momento, la denuncia de abuso sexual que no existió. Mauro Zeta. Vamos a contar que terminaron las pericias de la asesoría pericial y la pericia psicológica a una menor de 4 años cuyos padres habían denunciado que la menor había sido abusada sexualmente por el portero de un colegio o de un jardín de Lomas de Zamora. La fiscal María Delia Recalde recibió en sus manos el informe de la asesoría pericial que dictaminó que no existió abuso sexual. Y además, la pericia psicológica que determinó que no hay síntomas ni indicadores de abuso sexual en la menor. Y además, le documentaron que lo que la menor tiene en principio es una infección urinaria. ¿Por qué cuento todo esto? Porque a partir de la denuncia que hacen los padres, a partir de la mediatización del caso, a partir de la aparición del acusado en esa denuncia que dice yo no abusé de nadie, el portero, lo más importante era primero acreditar si estaba abusada la menor, porque esa información que los padres volcaron, tal vez de buena fe en sede policial, convencidos que la nena podía ser víctima de abuso, yo les dije, y lo dijimos el otro día, eso lleva tiempo acreditar si una nena fue víctima de abuso o no. No es solamente la palabra, ni el cuaderno, ni un montón de testimonios. A los padres, la fiscal los reunió ayer en sede de los tribunales de Lomas de Zamora y ya les informó que no existió abuso sexual, con lo cual hubo una cuasi pueblada. Un portero que tuvo que salir a decir que no era abusador. Unos padres que tal vez en buena fe, en su creencia, pensaron que la hija estaba abusada y todo esto construyó una historia que en realidad no tenía ningún tipo de basamento. Por eso siempre decimos hay que ir con pie de plomo en este tipo de situaciones. Estas son situaciones en las cuales no hay evidencia médica, por lo general, porque como son abusos por tocamientos, no queda evidencia. Entonces es muy delicado, porque interpretás la conducta de tu nena, ahora no quiere ir al baño, o no quiere ir al jardín. Pero pasó algo más grave. Yo le pregunté a los padres, al padre el otro día, ¿quién les dijo que la nena presentaba signos de abuso? Porque él estaba convencido, en buena fe, él dijo, fuimos a la comisaría a contar que la nena tenía síntomas, que tenía un ardor particular en su cuerpo. Y el ardor era por la infección urinaria. Claro, el oficial que me atendió le mostró el cuaderno de comunicaciones de mi nena y me dijo que eso era representativo de un abuso sexual. Y me dijo que la nena presentaba signos de abuso, lo cual es escandaloso. No es la análisis de ese cuaderno y esos dibujos que estamos viendo ahora, ¿no? Que estamos compartiendo y que de hecho la madre mostraba como prueba cuando nosotros la entrevistamos en la puerta del jardín. Tal cual. Ahora, lo grave es que le hicieron creer quien la atendió a este matrimonio en la comisaría y no le explicaron que no es la función del policía que los recibe dictaminar sin ningún tipo de o analizar un dibujo. Claro, le dijo, no, estos dibujos, acá dibujó un miembro masculino. Los padres compraron esa idea. Y el mismo policía le dijo, hay abuso, está claro. No, digamos, faltaba lo que siempre decimos. Primero, la pericia psicológica. No hay abuso, dicen los peritos psicológicos, no hay síntoma de ninguna clase de abuso, porque uno puede decir, como dice Tuni, si no hay acceso carnal, no hay evidencia física, genética, entonces necesitas de otros parámetros para establecer si hay abuso. Son muy difíciles. Muy difíciles, pero la pericia psicológica podría ser un indicador. Sí, podría ser. Podría ser. La nena ahí también, cuando la analizan, no surgen elementos de haber sido víctima de abuso. Y en lo físico la revisan, lo cual es tremendo porque es prácticamente una obligación pericial, pero al mismo tiempo es una nena de 4 años, tampoco detectan signos de abuso. Y ese video que decía la nena como mirando a pantalla es el señalando al... En el medio, como dice Claudio, la cuñada del padre graba un video con la nena mirando el televisor, de fondo estaba la pantalla de este canal con una nota que se estaba repitiendo, que era la entrevista con el sospechoso, que no es sospechoso de nada, en definitiva. Me acuerdo que el sospechoso dijo, si fue abusada, que se determine, yo no la abusé, pero si fue abusada, decía él, que vaya en cana quién la abusó. Pero lo más grave de la historia, que nunca nos pasó a hacerlo tan evidente en cuestión de 24 horas, es que no hay abuso sexual. Le hicieron grabar a la nena un video, no sabemos cómo,
en el que ella termina señalando la pantalla diciendo, él me pegaba y marcando al portero. Pero la justicia está diciendo que no hay abuso, ni indicadores psicológicos, ni indicadores físicos. Los psiquiatras de hoy en día, Mauro, no sé si estás de acuerdo con esto, dicen que se terminó la frase, los niños nunca mienten. Ni siquiera sé, acá no hay ni mentira de los chicos. No, porque dicen, fantasean, hoy en día... El bombardeo que tienen El bombardeo en la familia, los medios padres, electrónicos. Yo creo que acá pasó algo peor. Hemos visto una película donde el lío inicial era un hermano que La veía... Cacería. La Cacería. Es una película danesa o escandinava, sí. Un hermano que veía películas porno. Es decir, están expuestos los chicos a mucho en el propio jardín. Está bien, pero ¿cuál es nuestra obligación profesional? Plantear, como dijimos ayer, o antes de ayer creo que empezamos con el caso, miren que es una denuncia, y yo dije en ese momento, me sorprendía que los padres, desconociendo derechos, pobres, los padres no tienen que conocer de leyes. Totalmente. El policía que los atendió le había hecho él la interpretación de los dibujos, cuando eso tiene que pasar por un perito. Cuando pasó por el perito, cuando pasó por un perito psicólogo, cuando pasó por la pericia oficial, cambia todo, pero claro, andá a explicarle a los padres. La fiscal los tuvo que reunir ayer. Obviamente que los padres lo tomaron bien, porque dentro de este panorama lo mejor es saber que la hija no está abusada. Pero en el medio... Para mí, Mauro, muy importante en estos casos son los testimonios. Es decir, ¿hubo chance de que esté a solas con la nena? Claro. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas. Tuvo la oportunidad de que esto... Había la oportunidad se lo preguntábamos física. Eso a la madre. ¿Qué trabajo tenía el portero? ¿Cuánto tiempo podía llegar a compartir con los chicos? Estaba a la tarde, además. Sí, estaba en otro horario. La nena va a la mañana y el portero trabaja a la tarde, ¿no? Sí, eso es lo que nos dijeron. Bueno, y después el cruce que se dio en la puerta del colegio, que decíamos también, ¿se acuerdan que decíamos, si vos estás convencido que el portero, menos mal que no pasó a mayores como pasó en un colegio en San Juan, que ahí pareciera haber indicadores, ahí hay una prueba tecnológica de un preceptor que termina siendo golpeado, atacado a golpes por el padre de una alumna, bajo la sospecha de que el preceptor le hacía grooming a la alumna. Parece que ahí los teléfonos pueden revelar si esto es cierto. Ahí tenés un indicador. Pero acá menos mal que el padre mantuvo la calma, digo, porque convencido de que su hija era víctima de abuso y que el abusador era el portero, menos mal que se bancaron estar mano a mano en esa entrevista, que después nos dirá nuestra productora si la quiere reconstruir, donde estuvieron pegados y no se agredieron, ni el denunciado ni el denunciante al denunciado. Totalmente. Todo eso cae a saco roto. Bueno, ponga usted las dos que quieran, el orden que quiera, pero si quieren reconstruimos cómo empezaba la historia. En un momento estuvieron los dos ahí en la puerta del colegio, en la vereda. A nivel testimonial para que vean que del abuso se terminó en una infección urinaria. Venir acá al jardín y de repente no quería saber nada de venir acá. Lloraba, apenas le ponía el guardapolvo y hace 2 semanas. Hace 2 semanas venía con este miedo, este trauma. Mamá, no me lleve por favor al jardín, mamá, no me lleve por favor al jardín. Se agarraba de mí, de la ropa, hasta que un día nos juntamos con mi hermana y le conté a mi hermana que ella no quiere saber nada de venir al jardín, que llora. Entonces le preguntamos, ¿por qué no querés ir al jardín? Me dice, no mamá, porque en el jardín hay un monstruo que me tapa la boca. Y me dice que me tapa la boca y me dice que no llore. Y que no cuente nada porque tiene una pistola y te va a matar a vos y a papá. ¿Quién era Jamba y Jambo? Ella describe y por lo que sabemos es una portera y un portero. Dice que le bajaba el pantaloncito, la bombachita, que la empezaba a manosear, que hacían un juego con una caja donde guardaban todas las voces de los chicos, que la llamaban al baño, que le empezaban a tirar basura, que le tiraban un jabón y para que ella se golpee. La verdad, porque es a mi hija la que tocaron, es mi hija, cuando ella venía bien. Y cuando ahora por culpa de estos hijos de puta, mi hija no quiere saber nada de venir acá. Mi hija tiene un trauma, no quiere que la dejen sola. Mi hija lo describe tal cual le tengo en la foto. Entonces, yo pido justicia, porque no es el único caso que hay de lo que está pasando con mi hija. Hay más casos y hay más chicos que no quieren hablar por miedo, por amenazas que hacen. Pero acá a ese lo tapan.
Sí, en realidad el acusado del jardín es un masculino. Sí, el acusado del jardín es un masculino y el único masculino soy yo en el establecimiento, ¿sí? Tengo entendido que la madre denunciante no da nombres, da apodos. Esos apodos primero que no existen en el jardín. No hay un auxiliar masculino en la mañana, de turno mañana, que es el horario en el que ingresa la nena, no del turno mañana, que creo que es la que aporta en la denuncia, también es la que denuncia. ¿Tiene un apodo que es Jambo? ¿Vos no te Sí, no, de hecho no tengo ningún apodo, en mi vida tuve un apodo. Ambo y Amba es lo que escuché, yo vi los medios de comunicación, vi la denuncia y me acerqué. Por eso saliste. Exactamente, salí a defenderme justamente porque la acusación, primero que es una acusación grave, es una denuncia que ya está hecha formalmente, está en judiciales, tengo entendido, y al ser grave, bueno, quiero defenderme porque el único masculino en el jardín, en el establecimiento soy yo. Ahora estoy recordando que la mamá te describe como alguien con barba. Bueno, verán cómo estoy, ¿no? Sí, me crece la barba en ocasiones, obvio, sí, pero no lo uso usualmente. Mi tarea es limpiar, mi tarea no tiene que ver con repartir la vianda. En la mañana me acerqué un día que fue el acto, hace poco fue un acto que vinimos los dos turnos, nos acercamos y mi tarea era en ese día era estar en la puerta y ese día del acto vinieron también los padres, ¿no? Los padres estuvieron presentes. ¿Y por qué se refieren puntualmente vos, Adrián? ¿Tienen algún problema personal de acusarte en este sentido? No la conozco a la señora, ya les reitero, la vi en la tele, no la conozco. Adrián, ¿vos sabés que la señora está acá escasamente? Sí, no, porque sería un caos, la verdad que no. Pero bueno, no la conozco a la señora, desconozco por qué hace esta denuncia. El tema es que yo exigiría sí pericias, tanto psicológicas como estudios físicos. De un médico legista que constató algún tipo de irritación. Sí, sería bueno acceder a esos estudios, tener acceso a esos estudios, que tanto ustedes como el medio de comunicación que tengan información, qué es lo que se dice en estos estudios. ¿No negás que haya habido abusos, lo que decís? No, es que si la madre está denunciando, que hay un abuso, quizás en ese sentido puede ser verdad. Desconozco dónde pudo haber ocurrido exactamente esto. Desconozco también por qué la madre dice que pasó en el establecimiento. ¿Puede pasar dentro de su casa, dentro de su familia? Puede pasar en caso de que esto sea real, ¿no? En caso de que sea real, el hecho pudo haber ocurrido fuera del jardín, porque dentro del jardín no ocurrió un caso así. Por el momento no me llamaron de ningún lado, ni de la justicia, ni de consejo escolar, pero estoy a predisposición. En el lugar? Acá estoy ya casi 2 años, pero en establecimientos educativos trabajo hace 9 años. Bueno, ahí está lo que les decía, el contrapunto. Recién charlamos fuera de cámara con Claudio y con Agos, con la mesa. Recomendable la película La Cacería. A ver, cuando hay abuso lo contamos, lo decimos, mostramos al imputado, contamos que fue procesado, condenado. Lo que queremos dejar en claro que acá lo pericial demostró que no existía abuso. Y además recordemos que la nena, según los padres, porque ella hasta ese momento no había prestado una entrevista con un psicólogo, la nena había indicado en el relato que los padres escucharon que ella mencionaba que había otros 7 nenes y otras 7 nenas en ese ropero, sí, mientras el acusado los abusaba sexualmente. La información que el Ministerio Público de Lomas de Zamora, la Fiscalía Nueva, recolectó es que no hay nadie abusado en el curso. Con lo cual, digo, es la noticia de traer calma sobre algo que parecía un hecho aberrante, pero también plantea lo complejo que es una acusación cuando todavía no están hechas las pericias. Cuando hay una confirmación. O sea, siempre recalcamos acá el hecho de ir con pie de plomo, digamos, claro, con mucha cautela. Está la denuncia, si está judicializada, y escuchar a todas las partes primero, siempre tratando en pos de si hay una víctima o no, averiguar eso en primer lugar, pero nunca dar por cierto absolutamente todo, porque todo puede desmoronarse, como pasó en este caso. Y en este caso ni siquiera hubo abuso sexual. No, otro caso es donde no fue intrafamiliar. Ponen el abuso en la escuela y resulta que después de la investigación
el abuso había sido intrafamiliar. Pasa muchas Hubo veces. un caso acá en la escuela, en la ciudad de Buenos Aires, que con el tiempo, 1 año y pico pasó. Se demostró. Se demostró que el abuso era intrafamiliar. Mientras tanto, quedaron allí defenestradas 2 o 3 maestras, la escuela, la duda del resto de los padres, obviamente que el temor del resto de los y lo que padres. decíamos recién, hay infinidad de casos que sí es, y existe el abuso y el profesor Obvio. o el docente o el cura son los autores. ¿Está? Las pericias Trevelin. te lo determinan. Trevelin, acaban Trevelin. de condenar en un juicio después de 6 años A a las 5 maestras y la dejaron detenidas. Ese es otro escenario. Ahora, nuestra obligación profesional es contarles que lo pericial determinó que no había abuso, ningún rasgo físico ni psicológico. Ahora, a todo esto el portero había sido apartado del jardín. Claro, lo tendrán que tomar de nuevo al portero. Sí. Digo, él podrá trabajar de nuevo en el mismo colegio bajo el mote del abusador que no fue. Porque también ahora se plantea el después, el día después en la cara o en la vida de este tipo, que dio la cara, y yo dije siempre raro que dé la cara, se notaba muy convencido de sus dichos. Y los Yendo a otros hablar. padres lo defendían también. Los Los padres de padres los lo otros defendían. chicos dieron su testimonio y no hubo ni uno que hablara mal de este hombre, ¿no? Cuando la madre de la chiquita lo que decía es que había más casos, que eran 14 en total los chicos, 7 nenas y 7 nenes que habrían sido abusados. Bueno, esto finalmente no ocurrió y no hubo ningún Afortunadamente otro no hubo. padre que hiciera una denuncia, ¿no? Bueno, Gracias, vamos, Mauro. Santiago. Gracias, Maurito.